Dios y amante Padre, gracias porque estamos entrando a este segundo sábado de este año 2020. Y Padre, podemos decir que hasta aquí la mano de Dios con nosotros ha estado. Tu bendición nos ha acompañado y no queremos abrir tu santa palabra sin suplicarte que nos puedas dar tu espíritu, que nos pueda venir a instruir, a hablar, a enseñar y a poder grabar en el corazón aquel mensaje y aquella palabra que necesitamos. Háblanos de tal manera, Padre, al joven, al niño, al adulto y al anciano, que podamos realmente percibir y escuchar la dulce voz de Dios hablándonos en particular. Y que el resultado de esta palabra pueda ser bendición espiritual y un anhelo y un deseo de salir de un estado apático y salir con un espíritu comprometido a favor de Dios y de su obra. Danos de tu bendición, Padre eterno, tu nombre sea glorificado. En Jesucristo lo suplicamos. Amén. Amén. Gracias. Podemos tomar asiento. El título de mi tema es Vientos de Guerra. Y el día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en los primeros días del inicio de este año 2020. No cabe duda que el año 2019 se nos fue demasiado rápido. Algunas personas dicen que mientras más viejos nos ponemos, más rápido se nos va el tiempo. Y algunos dicen que mientras la gente es más joven, los días le pasan como más lento. Pero fuera como fuera, la realidad es que el año 2019 se fue. Y se fue bastante rápido. Estamos entrando ya al segundo sábado del año 2020 y así se nos van a seguir pasando las semanas y los meses. Y la realidad es de que en el mundo, cuando comenzó el año 2020, comenzó con alegría, comenzó con expectación y siempre todos los años comienzan con el anhelo que sea mejor que el año anterior, que pueda ser un año lleno de alegría, de gozo y de bendiciones. Y aún aquellos que no son creyentes dan buenos deseos para que nos vaya bien a nivel de familia, a nivel personal, por supuesto, a nivel mundial y de las naciones. Años de buenos deseos y de anhelos. Sin embargo, algunas otras personas no miran al año 2020 de la misma forma. Algunos están mirando el inicio de este año con bastante preocupación, porque siempre se espera que el año nuevo comience bien y con el pie derecho, porque dice el dicho que lo que mal comienza, mal termina. Y la forma como este año está comenzando es muy interesante. De hecho, algunos están anticipando que este año va a ser un año de grandes cambios a nivel mundial. No a nivel de una nación, a nivel global. Y la realidad es de que este año ha comenzado de una forma bastante dramática. Hay más de 10 cosas que les quería mencionar, pero por supuesto no puedo mencionar todas porque no terminamos el sermón, pero por lo menos hay 5 que me gustaría que podamos hablar un poquitito acerca de las cosas con las cuales el mundo ha empezado este año 2020. 5 cosas que anticipan como un augurio, por así decir, lo que pronto vendrá el desarrollo de los siguientes meses. Las 5 cosas que quiero compartir con ustedes, que es muy interesante cómo estamos empezando este año, están pasando en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, todo el mundo sabemos lo que está pasando en Australia. Australia, en este mismo momento que estamos hablando, está bajo fuego. Y no estamos hablando bajo fuego solamente en un bosque o en un solo lugar. Estamos hablando que literalmente Australia está incendiándose desde el norte hasta el este, hasta el sur, de costa a costa. Y estos incendios que están devorando
los pastizales de Australia son muy marcados. Algunos están saliéndose de control. Y Australia, no estamos hablando que es, por ejemplo, como una isla pequeña como Cuba. Australia es gigantesco. Es más, Australia, me atrevo a decir que en geografía prácticamente tiene el mismo tamaño que Estados Unidos. Australia es gigantesco, es grandísimo el lugar. Pero entonces, los fuegos se han propagado por diferentes poblaciones, ciudades, y le ha dado como una vuelta a todo el continente, a toda el área de Australia. Hoy en día se ha dicho que ya hay cientos y miles de animales que viven en aquellos lugares que han sido carbonizados, quisieron escapar de los incendios. Fue prácticamente imposible. Canguros han muerto por miles, koalas. Y de hecho ustedes saben que la población de los koalas cada año está disminuyendo, no se reproducen con la misma rapidez que otras especies, y ahora el problema es de que muchos de los koalas, ustedes saben que los koalas, todo esto lo aprendí ahora que fui a Australia. Yo tenía mis ideas y mis impresiones de los koalas, pero resulta ser que el koala, como hay muchos árboles de eucalipto y muchas variedades de eucalipto, yo por ejemplo agarraba las hojitas del eucalipto y huelen diferente de árbol a árbol. Hay muchas especies de eucalipto y yo decía, pues qué bendición tienen los koalas, porque hay tantos árboles y los koalas tienen mucha comida. Entonces aprendí que los koalas no comen de cualquier árbol, que el koala escoge su árbol y ese es el árbol donde se sube y prácticamente se muere, y el único árbol del cual come el koala es el árbol que escogió. Y si tú agarras al koala y lo pones en otro árbol, el koala no va a comer de ese árbol, aunque sea eucalipto, porque ya el koala escogió su arbolito. Por esa razón, cuando lo sacan a los koalas a otros zoológicos, pues no aguantan, ¿no? Porque aunque les dan eucalipto, no es el eucalipto que ellos escogieron. Aparte, pues como los koalas siempre están comiendo su eucalipto, el eucalipto tiene una sustancia que los pone a dormir. Y ustedes ven que siempre el koalita se sube a su arbolito y se queda dormidito. Y aparte el koala pues no es muy ligero como se mueve, es medio lento. Pues cuando les agarró los fuegos a los pobrecitos koalas, muchos de ellos no pudieron escapar. El mapa que te estoy mostrando muestra precisamente las partes en las cuales originalmente comenzaron los fuegos, que fue precisamente en la parte este de Australia. Y saben que el año pasado que estuve precisamente en una de las ciudades donde más fuegos está, que es Brisbane, es donde me tocó dar la campaña evangelística. Brisbane, que está en este lugar, está prácticamente, los fuegos se han ido regando, pero al comenzar en la parte este se han regado hacia la parte norte, hacia la parte sur, y prácticamente se han convertido en imparables. No hay fuerza de bomberos que pueda apagar esos fuegos, son ya demasiados. Y por más que están tratando de salvar a los animales, es prácticamente imposible. Hoy por hoy, en este momento, mira hasta dónde se han extendido los fuegos. Como nunca había pasado. Como nunca. No estamos hablando de, sí, son los fuegos que pasan todos los años. No, hermano, esto no pasa todos los años. Estamos hablando que esto es algo sobrenatural, es algo gigantesco que está pasando. Y de hecho, aún tengo que mencionar que en una isla cerquita que está de Australia, que es Tasmania, ¿han escuchado este animalito que se llama el demonio de Tasmania? Que es un animalito que hace unos ruidos bien feos. Así es que cuando los exploradores llegaron a Australia y en la noche escuchaban a este animalito hacer esos ruidos, decían, esto es un demonio. Y como está todo rojito, entonces le pusieron así el demonio de Tasmania. Pues Tasmania está aquí en la parte de abajo. Tasmania también está en fuego. Y estamos hablando que en Australia se ha decretado estado de emergencia nacional. Y apenas estamos comenzando el año. Y el año comienza devorando precisamente a Australia. Es increíble cómo las cosas se han dado en aquel lugar. Tenía un video que les iba a pasar. Es muy triste, por eso no se los quise poner. Pero es un video de un koala que está corriendo, y el koala no sabe a dónde ir porque ve fuego y ve humo, y el koala viene quemándose.
Y el pobrecito está llorando y está gritando, y una mujer que viene manejando, que iba escapando de los fuegos y venía en su carro, la mujer lo único que hizo es estacionar su carro, se quitó la camisa y fue corriendo por el koala, y entonces lo envolvió en su camisa y sacó al pobrecito koala, y el koala asustadísimo. Pero resulta ser que en el viaje de la carretera había koalas quemadas por todos lados. Ahorita Australia está en duelo, nunca habían visto cosa semejante. El país prácticamente está en llamas, y en este momento Australia está precisamente en estado de alerta. Los que vivimos aquí en California, nosotros sabemos lo que es estar en incendio. Apenas nosotros llevamos a los niños el año pasado a un campamento. ¿Cuántos fueron al campamento de los niños? ¿A cuánto les tocó el incendio? Y a mí me tocó pasar por la carretera exactamente donde estaba el incendio. Es impresionante. Tú ver toda la montaña quemándose es impresionante. Y nos tocó pasar en medio de la carretera. Y amigo y hermano, los fuegos que vimos el año pasado aquí en California no se comparan a lo que está pasando en Australia. Es como que una mano sobrenatural está incendiando por todos lados. Yo entiendo calentamiento global, cambio climático, yo entiendo, hay cosas que se dan, pero no de la forma como Australia está siendo testigo, que prácticamente todo el país está recibiendo incendios por todos lados. De hecho, yo estaba leyendo un artículo de uno de los hombres que se dedica al clima en Australia, que decía, parece ser que hay una fuerza sobrenatural que está tocando a Australia. Muy interesante esa declaración. Pero no termina el inicio del año trayendo malas noticias a Australia. En Indonesia, en este mismo momento que te estoy hablando, Indonesia está siendo sacudida por mega inundaciones mortales como ese lugar no había visto hace décadas. Y claro, aquellos lugares que son lugares tropicales, hay mucha lluvia y por supuesto inundaciones, pero no en la capacidad que está sucediendo por allá. Ciudades enteras, como les digo, el agua no está subiendo a 20 centímetros o 30 centímetros. Estamos hablando que el agua está subiendo hasta casi los techos de las casas. Y la gente lo único que está haciendo es subirse al techo de la casa. Mira, aquí está el techo. La gente simplemente está no tiene lugar a dónde ir. Ya en Indonesia se ha declarado también estado de emergencia. Y los equipos de rescate no se dan abasto para todas las poblaciones. Ahora ponte a pensar en la gente que está discapacitada, en el handicap, a los que están en los hospitales, los ancianos, los viejos, los que están enfermos. Aquí es donde se puede ver el poder de la naturaleza que sobrepasa las capacidades del ser humano. Y por más preparado que tú estés, cuando llega la naturaleza a responder de esta manera es muy complicado. Hasta ahorita 66 personas han sido reportadas ya como muertas en Indonesia por el resultado de inundaciones devastadoras. Y aparecía el video. De hecho, yo te voy a poner un pequeño video cortito acerca de cómo se están dando las cosas allá. Si le subimos la mano, por favor. Gracias a Dios pudo ser rescatado. Muchos otros no están siendo rescatados. Y de hecho la lista que se dio es de los que se sabe que han fallecido, pero no se sabe todos los que han desaparecido bajo esta terrible inundación. De hecho el periódico Time, la revista Time, escribió que la muerte de 66 personas es solamente el inicio de lo que está sucediendo precisamente en Filipinas. Y estos son los peores o las peores inundaciones que Indonesia ha visto desde el año 2013.
O sea, nunca habían visto algo tan similar a lo que está pasando precisamente en este lugar desde los últimos 7 años. Así que por un lado, Australia se está quemando como nunca lo han visto, y por el otro lado, Indonesia, y precisamente Indonesia está arriba de Australia. O sea, no es como que están de lado a lado del mundo, está en la parte de arriba, y mientras abajo, en Australia está en fuego, en la parte superior, Indonesia y ciudades alrededor están precisamente inundadas por terribles inundaciones como nunca no habían visto. Y no terminan los fuegos en Australia y las terribles inundaciones mortales en Indonesia. Resulta ser que está habiendo una camada de terremotos en este año. Y terremotos muy interesantes que en lugares los está devastando. Por ejemplo, el sistema de geología de los Estados Unidos de Norteamérica ha establecido la lista. Y claro, no te voy a poner toda la lista porque son un montón de terremotos. Pero por ejemplo, los más significativos que hemos visto hasta ahorita, hubo un terremoto. Claro, todo el mundo le está dando énfasis al terremoto de Puerto Rico. Pero la realidad es que hubo un terremoto exactamente de la misma magnitud en Rusia. En Chukotsky, 6.3 el terremoto. Después en Puerto Rico hubo el primer terremoto de 5.6. Ahora tengo que decirte que 5.6 es un fuerte terremoto. Hace más o menos 10 años tembló aquí, o menos de 10 años, y nosotros estábamos en una iglesia de Montclair, y era un viernes, y sacudió la iglesia. Y la gente se asustó, que la gente empezó a salir corriendo. Y cuando vimos el internet nos dimos cuenta que era de 5.1. Entonces yo me puse a pensar que ese era uno de 6 o uno de 7. Solo para que tengas una idea, el terremoto de 7 fue el que destruyó a Ciudad de México. Recuerdan, creo que fue en 1985, si no estoy mal, la ciudad quedó deshecha. Mis tíos, que les tocó vivir en México, ellos vivían en Xochimilco, mis tíos estaban en el centro donde está la Torre Latinoamericana en Ciudad de México, y dice que ellos nada más a la distancia veían que la Latino se sacudía, se movía de un lado para otro, pero los edificios que estaban más viejitos como sándwich se caía, la ciudad entera quedó devastada. De hecho, en ese entonces en Ciudad de México se creó un equipo de rescate que se llamaba Los Topos. Y todavía existen, lo mandan a los topos, que son personas que se meten por entre los escombros y rescatan personas. Pues uno de 7 devastó completamente la Ciudad de México. Pues el de Rusia fue casi muy similar, 6.3. Entonces Puerto Rico recibió uno de 5.6, el sacudón se sintió, y el asunto es de que siguió temblando en Puerto Rico hasta que la intensidad subió. Finalmente, Puerto Rico es azotado con un terremoto de 6.4. Y en estos momentos Puerto Rico está prácticamente devastado. El gobernador de Puerto Rico ha declarado emergencia nacional. Y en este momento Estados Unidos está mandando equipos de rescate, dinero, ayuda. Y de hecho, las personas en Puerto Rico ni siquiera se quieren dormir en su casa. Las personas prefieren dormirse en la calle porque tienen miedo, porque ha habido decenas de réplicas del terremoto. O sea, tú piensas que ya pasó todo y empieza otra vez la tierra a sacudirse y la gente sale despavorida a la calle. Pasan algunas horas y dice, bueno, ya pasó. Regresan a su casa y después vuelve a sacudirse y la gente sale otra vez a la calle despavorida y otra vez vuelve a temblar y la gente ya mejor prefiere dormirse en la calle. Y aparte, que los países hispanos no es como en Estados Unidos. Para los que nos van a estar viendo en otros países, aquí en Estados Unidos las casas son hechas de madera. Aquí el techo, las paredes, casi aquí todo es de madera. En nuestros países todo allá es de ladrillo y de concreto. Ahí que si se te cae el techo, pues hasta llegaste, no la cuentas. Acá es diferente, ¿verdad? Porque si la casa se cae, pues se enchueca y se cae de ladito porque todo es de madera. Pero en nuestros países, cuando se cae una casa, como le está pasando en Puerto Rico, es realmente mortal. Como por ejemplo esta casa,
tumbó los fundamentos de la misma, y este es otro ángulo. La casa quedó prácticamente deshecha, y en otro vecindario había otra casa que también sus fundamentos se rompieron, y de hecho los carros quedaron completamente aplastados por la casa que se cayó. En estos momentos en Puerto Rico hay un estado de pánico. We have breaking news out of Puerto Rico at this hour. A strong earthquake struck overnight, causing a blackout across the U.S. territory. The magnitude 6.4 earthquake hit just south of the island. Now it comes one day after a 5.8 magnitude quake damaged homes and caused landslides there. The mayor of the city of Ponce told the local station at least one person was killed. David Begnaud is joining us now. He's been monitoring this developing story. Listen, David, there's no such thing as a good time to have an earthquake, but this is the last thing they need there. They're still recovering. What are you hearing? And they've been dealing with this series of earthquakes for the last week or so, right? Now, I was just looking on the USGS website. There was just a 4.4 magnitude, 5.8, 4.5. They won't stop. In fact, people on the island are telling me that a lot of them are staying outside over fears that their homes may collapse with future earthquakes. This is the largest in a series of earthquakes that have hit the island in recent days. We have video from inside of a Barceloneta grocery store this morning that shows people really scattering and taking off when the quake hit. Other pictures show homes and buildings that crumbled. Some houses were ripped to their foundations. Other cars were crushed underneath homes that collapsed. We have a social media image posted by a local journalist that shows patients evacuated on stretchers outside of the Damas Hospital in Ponce. Now look, earthquake concerns have been growing on the island of Puerto Rico. The island sits on a fault, a very active fault, and has had about 700 earthquakes since the end of December. Increíble, y estamos empezando apenas el año. A CNN dijo que este es uno de los peores mortales terremotos que han sacudido y azotado la isla. Claro, la bendición es que Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. Quiere decir que no es un estado igual que los demás de Estados Unidos, sino le pusieron el título libre estado asociado. Y de esa manera el puertorriqueño llegó a ser ciudadano americano y recibe ayudas de parte de Estados Unidos. Pero si no recibiera, prácticamente sería como uno de nuestros países que no tendría forma de recuperar la desgracia que le está pasando. El departamento de FEMA ha recibido ya la declaración oficial de estado de emergencia. Es el tercero. Australia, estado de emergencia. Indonesia, estado de emergencia. Puerto Rico, estado de emergencia. Y la gente simplemente poniendo carpas o durmiéndose en el carro, porque es mejor que el carro se sacuda, pero por lo menos no se te cae el techo en la cabeza. Y mucha gente prefiere dormir o en la calle, en una carpa, en un sleeping bag. ¿Por qué? Porque la tierra sigue temblando, réplica sobre réplica. Y por supuesto, la angustia se apresa de la gente. Alguien dirá, no, pero pastor, coincidencia, porque ahí también tiembla. Bueno, tengo que decirte que empezamos muy mal el año 2020, porque no solamente está temblando en Puerto Rico. El sistema de geología de Estados Unidos dice que está temblando en todos lados del mundo. De hecho, el sistema de geología ya no sabe dónde vendrá el próximo grande. Puede ser en cualquier lado. O sea, ahora fue Puerto Rico, Rusia, pero en años pasados no fue Puerto Rico y Rusia, en años pasados fue Haití, en donde 300,000 personas hasta ahorita no se han podido recuperar. Chile, Japón con 9.2, creando un mega tsunami que se dice que llegó hasta Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando que a nivel mundial está habiendo terremotos por todos lados. Y por supuesto, ni siquiera hablemos de California, que tiembla todos los días. El día de ayer estaba comiendo con mi familia y se escuchó la casa cracking, crack, se escuchó. Yo les dije, ¿vieron el terremoto? Y Cristal dice, sí, ya nos acostumbramos. Porque en California ya como que nos acostumbramos a los terremotos constantemente. Cuando yo llegué a California, yo no estaba acostumbrado a los terremotos. Para nada. Yo vivía en Chicago y ella nunca tiembla. Estuvimos en Michigan y Wisconsin. Nunca tiembla. Eso sí, eso caen unas tormentas de nieve. Y ni siquiera quise meter el cambio climático, porque tú ves cómo está el clima
Hasta nevó en California este año. Que cuando había nevado acá en California, todo el mundo estaba sacando fotos que cayó nieve por acá. Pues resulta ser que la primera vez que llegué a California, me recuerdo estábamos en Rancho Cucamonga y fue la primera vez que descubrí las tiendas que se llama 99 cents only. Yo no las conocía, esas no están allá en Chicago. Entonces, cuando me estaciono en el carro, porque teníamos que comprar algunas cosas para limpiar en la casa que mi esposa me pidió, estacioné el carro y yo sentí como que el carro se movió. Decía, qué raro. Y yo volteé a ver los árboles, pues todo normal. Y yo veía a la gente caminando, metiéndose a la tienda. ¿Seré yo o estaré mareado? ¿Qué pasó? Y entonces yo me bajé y le dije a una señora, oiga señora, ¿o soy yo? ¿Está temblando? Y dice, sí está temblando, pero me lo dijo tan así como nada. Pero señora, pues ¿a dónde nos ponemos? Dice, ya se va a pasar, aquí tiembla todos los días. Y yo dije, bienvenido a California. Pero resulta ser, hermano, que está temblando a nivel mundial y Puerto Rico no comenzó muy bien su año 2020. Inundaciones, terribles fuegos, terremotos, y algunos están anticipando que lo que se ha mencionado desde hace algunos años como el colapso económico, no de Estados Unidos, sino del mundo, va a ser en el año 2020. El periódico The New York Times explicó que es muy posible que a nivel mundial venga una recesión económica. ¿Y saben en dónde puso el New York Times la posibilidad de que venga el reseteo, the reset of the economy 2020? Dice ahí que hay varias señales a nivel mundial que están empezando a pasar, que empezaron ya a mandar el mensaje que el reseteo económico que se viene hablando desde hace mucho tiempo será en el año 2020. Y precisamente si es que llegara a haber una recesión de la economía a nivel mundial, los signos que están mandando estas señales no son muy positivos, son bastante negativos. En varios lugares del mundo, hace mucho tiempo se está hablando de crear un sistema financiero mundial porque dicen que la bomba económica financiera está a punto de reventar. La recesión global tendrá grandes consecuencias y según nada más y nada menos que las Naciones Unidas han anticipado que el año de las consecuencias fiscales y económicas a nivel mundial también serán en el año 2020. De hecho, y solo lo digo como un pequeño comentario, el presidente Donald Trump, que se pidió en el Congreso hacerle el impeachment, o sea, despedirlo, hizo una declaración muy interesante, en donde él dice, si ustedes me despiden, díganle adiós a sus fondos de retiro, díganle adiós a su 401k, díganle adiós al seguro social, la economía se va a la basura. Entonces él dijo, o votan por mí o votan por mí. Y dice, si me odias o me amas, dice, eso no importa. Y dice, o votas por mí o la economía se va a la basura. Interesante. Las Naciones Unidas está precisamente hablando de que hay una gran posibilidad que este reseteo económico pueda venir en el año 2020. Ahora, no me voy a detener a dar explicaciones acerca de esto, pero sí tengo que mencionarte que nosotros como cristianos hay algunas cosas que tenemos que hacer. Claro, financieramente hablando, ¿verdad? La primera recomendación es nunca o tratar hasta donde sea posible de no estar en deudas. Esto significa que si no tienes dinero para comprarlo, no lo gastes. No lo gastes. Pero pastor, me encantan esos zapatos. Si no tienes el medio económico, no lo compres. Es mejor que te vayas a Walmart y compres un parecito de zapatos de $10 a que te compres uno de $100 y no tengas ni para pagar esos $100 y te metas en deuda. Principio financiero es no gastes más
de lo que tu posibilidad económica no te dé para gastar. Elena de White claramente nos dice que el cristiano debería huir a las deudas como al cáncer. Así ella dice, sale corriendo y no te metas en deudas. ¿Por qué razón? Porque el que está endeudado es esclavo de la deuda. Y lo menos que nos endeudemos, lo mejor. Lo más que vivamos a la altura de lo que Dios nos ha dado de forma simple y de forma sencilla, lo mejor que podemos hacer. No nos dejemos deslumbrar con el materialismo, no nos dejemos deslumbrar por las cosas que son muy pasajeras. Empecemos a darle valor a lo que realmente vale. ¿Por qué razón? Porque si viene un colapso económico, al primero que va a golpear es al que está en deuda. Porque ahora la deuda se va a incrementar de una manera que te va a aplastar y no vas a poder pagar. Pero el que no tenga deuda, pues le va a golpear, pero no de la misma intensidad. Pero entonces, mientras viene la idea de que viene un colapso económico, pasa algo que esto sí es muy serio. Y viene la amenaza de lo que algunos están hablando, la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y todo esto es en el 2020. O sea, todo se juntó de una forma muy rápida. El presidente de este país tomó una decisión de dar un ataque en tierra iraquí al Supremo General de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Qasem Soleimani. Y este hombre al cual se tomó la decisión de terminar, y lo hicieron, y no solamente él falleció, sino también líderes rebeldes de Irak, altos líderes rebeldes junto con él. El ataque fue preciso, el ataque fue rápido y el ataque fue exitoso. Un dron, los drones son aviones no tripulados, y como alguien que está en su casa jugando con un videojuego es exactamente el mismo concepto, pero el dron es real y el dron viene altamente equipado con armas letales. Pues resulta ser que en una precisión quirúrgica el dron tiró la bomba explotó y el general fue asesinado. Lo que tengo que decir que una vez que el general es asesinado, incendió la furia del gobierno de Teherán, o sea, Irán. El noticiero ABC News habla acerca de que a partir de este evento la escalada de tensiones empezó a crecer en el mundo. Hubo impactos inmediatos. Algunos están diciendo que hay una gran posibilidad que la gasolina vaya a dispararse en precio. Porque ustedes saben, las reservas de petróleo están de aquel lado. Irán va a tener represalias hacia el asesinato de su máximo general. Y más que nada, porque dice el periódico ABC News que este general, más que ser solo un general, era un ídolo de Irán. Era altamente respetado, era súper querido. De hecho, el Ayatollah Khomeini, que es el supremo líder de Irán, no sé si ustedes vieron la noticia, estuvo llorando en el funeral de este general y juraron venganza. Literalmente la amenaza es real y de hecho están diciendo que hay muy grande posibilidad que ataquen tierra americana. De hecho, tengo que decirte de que de todos los países árabes, Irán no es igual que los demás. Irán no es como Irak, no es como Afganistán, no es como Kuwait. No, estamos hablando que el país que tiene el ejército más grande del Medio Oriente es Irán. Además, Irán tiene misiles de alta sofisticación vendidos por Rusia. Estamos hablando que la tecnología es que ya han tumbado varios drones. Y estamos hablando que tienen tantos misiles que pueden tener una lluvia literal de misiles de alto impacto y de alto alcance. Tienen tecnología, tienen hackers. En Irán no estamos hablando que es cualquier cosa.
Y todo esto ha puesto al mundo a comerse las uñas. Estados Unidos ya mandó soldados por miles a la región y algunos de los soldados son fuerzas elite, porque hay un juramento de venganza de parte de los iraquíes. El supremo líder dice: nos cortaron la mano, pero nosotros les vamos a cortar los pies. Y dice: la venganza va a ser segura. Les voy a poner un pequeño video que sintetiza la idea. هاي العجلة الثانية. هذا تشرح طريق لا حول الله يا ربي. El general fue matado, asesinado en un golpe poderoso de parte de Estados Unidos mientras estaba manejando el aeropuerto de Irak. Los que son anti-iraníes celebraron, pero Irán, por miles y miles, salieron a las calles en luto para llorar la muerte del general. Muerte América, muerte América. رهبر انقلاب پیامی صادر کردند، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند. اقدام آمریکا بدون تردید یک اقدام تروریسم دولتی است. Hay un juramento que va a haber venganza. Bienvenidos al 2020. Y apenas tenemos poco más de una semana que el año comenzó. Interesante. Eso no pasó el año pasado, ni el 18, ni el 17. Pero los acontecimientos se están dando de una forma muy rápida y muy unida en este año. Tengo otro video que te voy a pasar. De cómo fue el ataque que se dio, que precisamente le quitó la vida al general. Perdón, esta es la respuesta de Irán bombardeando con misiles una embajada de Estados Unidos en Irak. Dos bases fueron atacadas de parte del gobierno iraní, destruyendo varias áreas del complejo. Por supuesto, el juramento de venganza está ahí. Lo que pasa, amigo y hermano, es que uno no sabe qué día tú te vas a levantar y el mundo va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Quién lo sabe? Y hoy en día, en este momento, el mundo está en una tensa calma. Porque estamos orando que esto no escale. ¿Por qué razón? Porque algunos contemplan que puede haber una posibilidad de una tercera guerra mundial. Y la razón es, todo el mundo tiene intereses ahí. Rusia tiene intereses ahí, China tiene intereses ahí, Estados Unidos tiene intereses ahí, y si se afectan los intereses de otra nación, pues es casi como hacerle una declaración de guerra a esa nación y forzarlo a que se meta en el conflicto. Y tengo que decirte, amigo y hermano, que esta tercera, si es que se diera una tercera guerra mundial, nadie va a ganar, porque si diera una tercera guerra nuclear, nadie ganaría. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy interesantes, especialmente en el inicio de este año 2020. Algunas personas tal vez hoy puedan decir, pues es casualidad. Amén, pastor, es casualidad que Australia se esté quemando, es casualidad que al mismo tiempo Indonesia está siendo devastada por inundaciones, es casualidad. Pastor, es casualidad que Puerto Rico ha sido devastado en estado de emergencia en la misma semana con un terremoto que le ha hecho pedazos. Pastor, es casualidad que a lo mejor en el 2020 venga un colapso económico. Y pastor, es casualidad
que precisamente el ataque que mató al general y puede abrir la posibilidad de una tercera guerra mundial, casualidad, casualidad y casualidad. Claro, hay por lo menos dos formas de ver lo que está pasando. Uno, todo es casualidad y lo que tenía que pasar pasó por casualidad. O número dos, la providencia de Dios. ¿Y por qué explico la providencia de Dios? Una vez había una historia, la historia del sabio y el pajarito, ¿la han escuchado? Que había un sabio griego. Resulta ser que el sabio griego, todo el mundo sabía que era súper sabio. Y entonces un grupo de niñitos dijeron, vamos a ver qué tan sabio es el sabio. Le vamos a poner una trampa. Y entonces los niños vienen con un pajarito en la mano. Y le dicen, a ver, señor sabio, mire, aquí está el pajarito. Y se lo mostraron. Y entonces el niño se pone el pajarito en la parte de atrás. Y le dice, a ver, usted que es tan sabio, ¿cómo tengo ahorita el pajarito? ¿Está vivo o está muerto? Claro, la idea de ellos es que si él decía está muerto, lo iba a sacar y decir, mire, está vivo, y lo iba a dejar ir. Y si decía está vivo, entonces le apretaba el pajarito y decía, mire, está muerto. O sea, lo querían entrampar. Entonces el sabio le contestó a los niños, el pajarito está como tú quieres que esté. Por algo era sabio. Ahora la pregunta es esta. ¿Tiene Dios algo que ver con lo que está pasando? Porque si tú dices, pastor, no exagere, aquí Dios no tiene nada que ver, lo que pasó, pasó, siempre hay terremotos, siempre hay inundaciones, siempre hay crisis económicas, siempre hay temblores, pastor, no lo ponga en exageración como, wow, ya asustar a la gente que Cristo viene. Esa es una posición. O la otra posición es decir, ¿será que Dios está tratando de dar un mensaje este año? Daniel reconoció no solamente la providencia de Dios, pero la sabiduría de Dios. Y entonces pasó un incidente en Babilonia, que es la lección que estamos estudiando en esta semana, en el cual el rey más poderoso del mundo, Dios le dio una revelación. Ahora esto es interesante, esta revelación Dios no se la da a Daniel. Dios le dio el sueño a un rey pagano. Y la razón es porque el rey pagano, dice la Biblia, en su cama está pensando, what's coming in the future? ¿Qué viene en el futuro? Y él quiere saber, uno, si él vivirá para siempre. Dos, si Babilonia durará siglos y siglos. Porque Nabucodonosor sabe que otras culturas anteriores a él, que eran poderosas como Egipto o como los mediterráneos, pues tuvieron su auge y cayeron. Entonces él dice, pues ahorita Babilonia está en el tope del tope. Pero será mi reino que vivirá para siempre. Yo seré como Egipto, las otras naciones. Entonces resulta ser de que tiene un sueño. Ustedes conocen la historia, el sueño de la estatua. Al final de cuentas, como los magos brujos no le dieron ni el sueño ni su interpretación, aparece la figura de Daniel. Y Daniel hace una oración y Dios le revela el sueño. Ahora pongan atención a los detalles de qué Dios le reveló a Daniel y la respuesta de Daniel ante lo que Dios reveló. Daniel capítulo 2, el versículo 20 al 22 dice así, fíjate, esta es la respuesta de Daniel. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Fíjate, porque suyos son el poder, which means he's all powerful. O sea, Daniel reconoce, él es todopoderoso, pero no solamente es todopoderoso, es todo sabiduría. All knowing, all powerful. Y Daniel reconoce ese doble hecho, poder y sabiduría. Y fíjate, en este poder y sabiduría, él muda los tiempos. Y este es un punto muy importante. Quiere decir que el tiempo está controlado por Dios. Y que los eventos que pasan debajo del cielo, Él los controla. No hay coincidencias. Él muda los tiempos y las edades. Por eso el sabio Salomón dice, todo tiene su tiempo y Dios ya conoce el tiempo de todo. Dios sabe cuándo alguien va a nacer, Dios sabe cuándo alguien va a morir. Dios sabe cuándo alguien va a ser rico y Dios sabe cuándo se va a ir a la bancarrota. Dios sabe cuándo alguien está sano y Dios sabe cuándo se le va a dar un cáncer y se va a morir. Él sabe el tiempo de todas las cosas. Nosotros no, pero Él sí. Pero entonces Él dice, Él quita reyes y pone reyes. Y aquí aparece algo muy interesante. El destino de las naciones. El destino de las naciones es controlado por Dios. Que hay un rey en una nación, ya sea el Ayatollah Khomeini en Irán,
Hoy hacia el presidente Trump en Estados Unidos no es mera coincidencia. Él pone reyes y él quita reyes. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Daniel describe la imagen, dice: rey, tú veías una estatua y tenía varios metales, y el primer metal es la cabeza y es el oro. Ese eres tú. Por supuesto, Nabucodonosor feliz y contento. Yeah, soy la cabeza y soy el oro. Number one. Sure, he was number one. Era Babilonia. Pero lo que ya no le gustó a Nabucodonosor fue lo que siguió. Y dice: hay otro metal y es la plata. You know what it means? What? Que tu reino no va a ser para siempre y que después de ti vendrá otro reino. ¿Qué quiere decir? Tú desaparecerás y tu reino también. No le gustó. Y después dice: viene un tercero y viene un cuarto. No le gustó la interpretación. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 4, el sinvergüenza manda a hacer una estatua de puro oro, como diciendo: you know what? La última palabra no la tiene Dios, la última palabra la tengo yo. And my kingdom is gonna last forever. Mi reino será para siempre. De puro oro la mandó a hacer. Pero you know what? Él pudo haber puesto la estatua, pero Dios ya había hablado: tu reino pasará, y pasó. Ahorita Babilonia está en ruinas. Es lo que ahorita conocemos como Irak. Está en ruinas, está deshecho. Saddam Hussein quiso levantar otra vez a Babilonia. Y ustedes saben qué pasó. Vino a Estados Unidos, hasta terminó ahorcado. Dios dijo que Babilonia pasaría y pasó. Y después vino otro reino, otro reino. Dios pone reyes y quita reyes. Él tiene el control. Él conoce el pasado, Él conoce y el futuro. Es más, tú sabías que la Biblia habla de reyes que no habían nacido. Y ya la profecía hablaba de esos reyes. Por ejemplo, es el caso de Ciro. Ciro ni había hablado, ya la profecía de Isaías y Jeremías hablaba de Ciro levantado por Dios. Cristo no había nacido y ya había un montón de profecías del nacimiento de Cristo, hasta dónde iba a nacer. Dios pone reyes, quita reyes. Él está, su mano está manejando el control de las naciones y de los eventos que pasan en las naciones. Él revela lo profundo y Él revela lo escondido, y Él conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz, por supuesto, la luz del conocimiento. Él a los sabios les da sabiduría y ciencia a los entendidos. ¿Por qué? Ahí va. Porque no todo mundo puede entender la providencia de Dios. Por ejemplo, hay gente que ve Australia quemándose, Indonesia inundada, Puerto Rico terremotos, colapso de la economía, Irán disparando misiles, la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y a pesar de todo esto, en la primera semana del año, porque no fue como en un mes y 3 meses después y 6 meses después, hermano, todo esto es en una sola semana. Todavía aún así hay un montón de gente que va a decir: oh, coincidencias. Y saben, son muchísimos los que piensan así. Pero también hay otra posibilidad, y tratan de entender la mano de Dios. Si Dios está en esto, ¿qué está diciendo? Porque Dios habla, pero hay que aprender a escuchar su voz. Y a veces es el problema que nosotros tenemos. No es que Dios no habla, sino no escuchamos la voz de Dios. Por ejemplo, me recuerdo una historia de una muchacha, que esta muchacha quería andar con novio. Y estaba en sus días que ya quería andar con novio. Y se consiguió un muchachito del mundo, tatuado, medio rockero. Y entonces va y se los presenta a sus papás. Le dice: este es mi novio y nos amamos y nos queremos. Y entonces el papá le dice: ay, mija, no te conviene ese chamaco. ¿Por qué? Pues porque no tiene los mismos valores ni tiene los mismos principios. Mira, tú vienes a la iglesia y él no viene. Tú adoras a Dios y él no quiere nada de Dios. Tú crees aún en la alimentación y la ley de Dios y él no quiere nada de eso. Pues sí, es verdad, pero me gusta. Y el amor todo lo puede. Entonces la muchachita, los papás le dijeron que no, y se le ocurrió a la muchacha ir con el pastor. Le dice: oiga, pastor, mire, tengo un dilema. ¿Sabe que me enamoré de este chico, etcétera, etcétera? ¿Y ya hablaste con tus papás? Sí, ya hablé con mis papás. ¿Y qué te dijeron? Que no. Y el pastor le dice: pues yo creo que tu papá tiene razón. Y le sacó el versículo en la Biblia que dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mija, yo pienso que deberías de reflexionar, porque pues no es lo mejor. No es lo mejor.
Porque después si tienen hijos, si él no quiere nada de Dios, hasta te va a prohibir traer a los hijos a las cosas de Dios, porque él no le interesa de Dios. Piensa, mija, y no le hizo caso. Y después va con otro hermano de iglesia. Mira, hermano, ¿usted qué piensa? Yo ando con un muchacho y el hermano lo mismo. No te conviene. A todos los que iba, pues todo el mundo le decía lo mismo. Y entonces un día se le ocurrió una idea a la muchacha. Se puso de rodillas esa noche y se pone a orar y dice: Señor, pues ya salió el chico, yo lo quiero y yo lo amo y ya hasta me pidió matrimonio. Y yo quiero pedirte a ti que me digas si sí o si no, dame una señal. Entonces la muchacha le puso una señal a Dios y le dice: Señor, si esta noche llueve, quiere decir que la respuesta es sí. Y si esta noche no llueve, la respuesta es no. Así es que cualquier cosa que tú quieras, yo te voy a hacer caso. Recuerda, si llueve, tu respuesta es que sí. Y si no llueve, la respuesta es que no. Y se fue a dormir. Hermanos, esa noche no llovió. Esa noche cayó un diluvio. Llovió por todos lados. Y cuando la muchacha se levanta y ve que llovió, dice: thank you very much. Y se casó. Por demás está decir la vida miserable que le dio. Le prohibió ir a la iglesia. Le prohibió de Dios. Le dijo: ahora que se hace mi voluntad, tú eres mi mujer, yo soy tu marido, se acabó tu religión. Y entonces la muchacha viene con el pastor y le dice: pastor, ¿por qué Dios me ha dado un hogar tan desgraciado, tan desafortunado? Yo le pedí señal y Dios me contestó con la lluvia. No supo escuchar la voz de Dios. Hace rato Dios ya le venía hablando por la voz de sus padres. Hace rato Dios le viene hablando por la voz del pastor, de los amigos, del anciano. Dios habló, pero ¿sabes cuál es el problema? El que no quiere ir, no va a oír. Como dice la Biblia, el que tiene oído, hay gente que nunca va a escuchar. Y el que tiene ojos, hay gente que teniendo ojos ni quiere ver y teniendo oídos no quiere escuchar. Y hay gente que aunque Dios está hablando a través de todo lo que está pasando, porque Él tiene el control de la naturaleza y aún de los eventos políticos del mundo, es lo que dice Daniel: Dios pone reyes y quita reyes. Aún así son muchísimos que piensan que todo lo que pasa es simple coincidencia. Vamos a ver un poquitito lo que dice el espíritu de profecía, algunas citas. Y comenzamos con la primera. Fíjate, el espíritu de anarquía está penetrando todas las naciones. Y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán al mundo de miseria y desolación. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Quiere decir que el que tiene ojos se da cuenta que las cosas están cambiando. Moralmente, físicamente, naturalmente, financiera, todo el rompecabezas se está empezando a poner en su lugar y la sociedad está llegando como en los días de Noé. Patriarcas y Profetas, página 91. Testimonios, tomo 9. Dios está retirando su espíritu de las malvadas ciudades que se han vuelto como las ciudades del mundo antediluviano, como Sodoma y Gomorra. Las calamidades por tierra y mar, el estado incierto de la sociedad, las alarmas de guerra. ¡Wow! Como que esta mujer vivió la semana pasada, ¿no? O sea, lo describe de una forma tan exacta como las noticias que hemos leído en esta última semana. Pero ¿qué es la aplicación que ella le da a calamidades en tierra, calamidades en el mar, estado incierto de la sociedad, alarmas de guerra? Ellos prevén los próximos eventos de más grande magnitud. O sea, que ese es un wake up call. Es como que Dios está diciendo: open your eyes. Porque still is chance. Open your eyes. Tú sabes que Dios tiene dos libros, ¿verdad? Un libro es la Biblia, este es su primer libro. Pero Dios tiene otro libro. ¿Y cuál es el segundo libro de Dios? Nature. Dice el salmista David: pregúntale a la naturaleza y él te enseñará de mí.
Y cuando tú ves la naturaleza, tú ves la perfecta mano de Dios, los animales, la naturaleza. Por esa razón, aún el que estudia las ciencias puede ver que hay una perfección en las ciencias. Una vez dijo un hombre que si hay algo que se acerca a Dios son las matemáticas, porque son tan perfectas y tan exactas. Mira la naturaleza, dice Dios, ellas te hablan de mí. ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo el espacio? ¿Quién hizo el universo? La naturaleza es el segundo libro de Dios. Y la Biblia explica que cuando pasan cosas aún en la naturaleza es la forma de hablar de Dios. Por ejemplo, un terremoto es forma de que Dios está hablando. Un ciclón es una forma como Dios está hablando. Un sacudimiento de la tierra son mensajes de Dios, porque la gente que no está leyendo la Biblia por lo menos se va a preguntar what's going on, at least what's going on. ¿Qué está sucediendo? Yo me recuerdo que cuando tembló aquí en California, el que te mencioné de 5.1 y que se sacudió la iglesia, esa noche llegué a la casa y yo me recuerdo que me metí para ver en el internet acerca de ese temblor y yo vi un artículo muy interesante de una muchacha que vive aquí en California. Ella es cantante, no te voy a decir quién es, pero esta muchacha en todas las canciones que ella hace es súper grosera, majadera, blasfema, hasta dice groserías, es súper famosa. Y sube un video y más de 500,000 de vistas en cuestión de poco. Es súper conocida y vive en California. Pero resulta ser que cuando vino el terremoto y tembló más o menos a 5 millas donde ella vive, sacudió la casa de ella. Y entonces ella inmediatamente puso en Twitter un mensaje y dice, hey guys, do you feel it? Y se sintieron el sacudón. Dice, yo lo sentí fuertísimo. Y dice, ya pasó. Dice, pero fue la primera vez desde hace muchos años que tuve ganas de orar. Dice, fue la primera vez desde hace muchos años que me dieron ganas de orar. Es el segundo libro de Dios. Dios tiene sus formas de hablar para el que quiere escuchar. Dios tiene sus formas de hablar para que el que quiera ver entienda lo que está pasando. Siguiente cita. Las escenas que muy pronto vendrán sobre nosotros, vendrán por fin muy de repente y rápidamente. En las últimas escenas de la historia de esta tierra, antes de que Cristo venga, la guerra rabiará. Habrá pestes, plagas y hambre. Las aguas del profundo inundarán sus límites. La propiedad y la vida serán destruidas por el fuego y el diluvio. Y ciertamente el mar y las olas pasarán sus fronteras y destrucción estará en su camino. El mar tomará naves que navegarán en sus aguas anchas y con su carga viviente serán lanzados a la eternidad sin tiempo para arrepentirse. Tú dirás, eso es Elena de White. No, es también la Biblia. Apocalipsis 7 habla de los 4 ángeles que están reteniendo los vientos de la destrucción que viene sobre la tierra. Elena de White dice, comentario bíblico adventista, precisamente antes de que entremos en el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello de Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los vientos. ¿Y qué sucederá cuando los vientos se suelten? Vi hambre y peste, nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. ¿Qué significa el mundo entero? Que viene una conflagración mundial. Lo que está pasando con Irán, hermanos, son vientecitos. Pero tengo que decirte que hoy en día las naciones están armadas hasta los dientes. O que tú no sabes que hace apenas un año Trump casi estuvo a punto de mandarle la madre de todas las bombas a Norcorea. Apenas, o sea, ni termina eso. Y apenas este año pasado, no terminó el año pasado, que Estados Unidos se fue en una guerra comercial con China. Guerra comercial con China. Le prohibió a Google y le prohibió a Facebook y le prohibió a YouTube. Nada que ver con allá. Y eso provocó que China se metiera a la guerra. Y están en guerra. La guerra y el espíritu de la guerra, según el espíritu de profecía, hará que el mundo entero entre en confusión. El tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, pronto se iniciará. Y dice la mensajera del Señor, para entonces
Necesitaremos poseer una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Qué significa su indolencia? Vemos lo que pasa, escuchamos lo que pasa. Australia en fuego. Mala suerte. Puerto Rico deshecho por terremotos. Siempre pasa. Indonesia destruida por inundaciones. Poor guys, pero pues les toca vivir en un lugar que llueve mucho, so what's the problem? Irán, le matan a su máximo general y después lluvia de misiles sobre la nación más poderosa de todo el mundo. Siempre ha estado ahí. La vida sigue, la vida va. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego el que no quiere ver. Por más a veces que Dios nos habla diciendo prepare yourself for what's coming, a veces no lo queremos ver. Y a muchos, según la parábola de las vírgenes, muchos se quieren preparar usualmente cuando es demasiado tarde. Amigos y hermanos, nadie puede negar que este año ha comenzado con muchos malos presagios en el mundo. Y apenas estamos en la primera semana del año. La gente pensará que pues nos tocó un mal año, un año de mala suerte, pero el pueblo de Dios conoce mejor. Los entendidos sabrán que el tiempo se acaba y que el Rey está anunciándole al mundo que pronto va a regresar. Dios está hablando para el que quiere escuchar. Dios está mostrando cosas para el que quiera ver. Elena de White cierra diciendo: mirad la higuera, mirad la higuera. Y miren todos los árboles, ya no solamente la higuera, ve el árbol que quiera, porque la naturaleza nos enseña. ¿Y qué nos enseña la naturaleza? Very simple. Cuando veis que brotan, vosotros entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. O se ha hablado de estas cosas, dice Cristo, para que en mí tengáis paz. O sea, lo que Jesús está diciendo, viene lo que viene. But you don't have to worry. No te tienes que preocupar. Porque en mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor porque yo he vencido al mundo. Persevera, pero persevera hasta el fin, y el que persevere hasta el fin será salvo, which means muchos se van a soltar de la mano de Dios, pero otros no. Otros van a estar, mientras ven todas estas cosas, muchos van a decir, it is time. Llegó la hora de buscar a Dios como nunca antes. Ahora. Porque si los vientecitos se están soltando, no quiero pensar que es casualidad, quiero pensar que es la voz de Dios que me está hablando a mí. Que si no lo hice en el 2019, I can do it this year. Este puede ser mi año de buscar a Dios, pero no buscarlo así, de corazón. Isaías 41:16, que cuando venga este tiempo, dice una profecía, los aventarás y el viento se los llevará y la tempestad los dispersará, pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te gloriarás. ¿Por qué razón? Porque estás agarrado de Dios, has echado raíces en Dios y no tienes nada que temer de lo que vendrá. ¿Qué hacer ante estos eventos que están sucediendo delante de nosotros? Tengo solamente 4 recomendaciones y con esto finalizo. Número 1, creo que llegó la hora de estudiar para saber el tiempo profético en el que estamos. Y alabo el nombre de Dios que comience este año con todo lo que está comenzando, pero comenzamos el año estudiando el libro de Daniel. ¿Coincidencia? Podríamos haber estudiado Proverbios, o estudiado Eclesiastés, o haber estudiado Primera de Juan, pero no fue ni Primera de Juan ni Eclesiastés, es el libro de Daniel el que nos tocó estudiar en este trimestre. Daniel capítulo 12, el versículo 3 dice: mas los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto significa que va a haber gente que va a entender lo que está pasando. Mientras en el mundo va a haber confusión, caos, la gente no va a saber what's going on, va a haber un grupo de gente que van a entender. Los entendidos resplandecerán. Habrá luz
para aquellos que se habrán conectado con Dios. Pero no solamente ellos entenderán. Daniel capítulo 11 dice que ellos que habrán entendido enseñarán a la multitud la verdad para este tiempo. Daniel capítulo 11, 32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque ellos saben, ya reconocieron, Él viene, está cerca, está a las puertas. Y mientras todo el mundo dice coincidencia, no pasa nada, lo mismo del año pasado, lo mismo de este año, terremotos vinieron y terremotos vendrán, los entendidos se entenderán, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sabrá que no es hora de volver atrás, sabrá que no es hora de estar medio así, sabrá que llegó la hora de actuar, la hora de la definición. ¿Por qué? Porque entendieron. Porque mirado en tu alrededor, ha escuchado la voz de Dios, han estudiado la profecía, los entendidos se entenderán y se esforzarán y actuarán. ¿Y sabes lo que me interesa de este versículo? La parte final. Y los sabios del pueblo. ¿Quiénes son los sabios del pueblo? ¿Quiénes son los sabios del pueblo? Regresamos a la parte anterior. Mira, los entendidos resplandecen. Estos son los sabios del pueblo. Los que entendieron la voz de Dios, los que entendieron la providencia de Dios, los que entendieron la soberanía de Dios, los que pusieron las piezas en el rompecabezas y entendieron el actuar de Dios. Recuerda, no cae una hoja de un árbol sin que sea la providencia de Dios. Tú no te despertaste esta mañana solo por coincidencia, tú te despertaste solo porque Dios te dio la vida. Es la única razón por la que estamos vivos, porque es la providencia del Señor. Entonces, los entendidos que han seguido la palabra de Dios, la palabra profética, los eventos del mundo, entenderán y resplandecerán. Pero ¿qué es lo que van a hacer estos que entendieron y resplandecieron? Se esforzarán y harán. Y los sabios del pueblo, los que son los entendidos, instruirán a muchos. ¿Qué significa eso? Que Dios va a tener gente que entiende lo que Él está haciendo. Porque tú no puedes instruir a los demás a menos que tú no entiendas la providencia de Dios. Y va a haber un grupo que va a entender, el que conoce la palabra profética. Dice: señores, el tiempo se va llegando, la higuera está lista para el fruto. Ya pasó el invierno, ahora viene el verano, y la plantita que estuvo todo un invierno sequecita y que se le cayeron las hojas, y ahí estaba el tronquito todo peloncito, porque vino el invierno. Y cuando viene la primavera, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza el retoño a salir. Y cuando el retoño sale y viene el tiempo del verano, empiezan a salir unas cosas chiquitas del árbol, que son el fruto. El que conoce, entiende. Y dice: pronto viene la cosecha. Y hay gente que se experta en conocer los tiempos en la vida de una planta. Lo mismo va a pasar con aquellos que sean entendidos en entender la providencia de Dios. Van a ver los eventos y los van a agarrar al vuelo, piezas, y Dios les va a dar pieza sobre pieza. Y van a decir: el tiempo se acerca, el tiempo se acerca, el tiempo se acerca. Dios está a punto de venir por su pueblo. Dios está a punto. Porque han entendido, y no solamente eso, instruirán a muchos. Va a haber gente que Dios la va a usar para traer luz a los demás. ¿Sabes ahorita qué oportunidad es de ir con tu vecino y decirle a tu vecino: sabes qué, amigo, hermano, todo lo que está pasando no es casualidad, Dios está hablando? Y yo te voy a decir qué es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo: he aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo, y amigo y hermano, Dios te está hablando para que tú te pongas del lado correcto. Apocalipsis 3:20 dice: estoy a la puerta y llamo. Todo lo que está pasando, Dios te está llamando y Dios te está buscando a ti. Los entendidos instruirán a muchos, según el libro de Daniel. Pero también hay una tercera cosa que tenemos que hacer, y es tomar una decisión. Y este año 2020 es un buen año para tomar esa decisión. Decidir levantarnos y resplandecer. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece. ¿Qué significa eso? Ilumina el camino de los demás. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si te vas a levantar y resplandecer, quiere decir que vas a levantar la lámpara. ¿O de qué manera vas a resplandecer si no hay luz en ti? Aquellos que se empaparon de esta luz van a brillar. Por eso se le llama a los sabios
los sabios de Israel, because they know, they understand. No son ignorantes, es gente que conoce este libro, es gente que la sabe trazar y van a resplandecer. Mientras más tinieblas hay en este mundo, hay un pueblo que está de pie y hay un pueblo que ha resplandecido porque la luz de Dios ha venido a ellos y la gloria de Dios nació sobre ellos. There's a connection between them and God. Igual que Daniel estaba conectado con Dios y él entendió. Los entendidos enseñarán a muchos. ¿Y quién es el que le dio las clases de profecía a Nabucodonosor si no fue Daniel? Pero Daniel le dio clases de profecía porque Dios le reveló a Daniel la profecía. He got it. He got it. Y como él entendió, él pudo resplandecer. Bueno, ahora para la iglesia de hoy Dios dice, levántate y resplandece. Llegó la hora. It is time. It is time de resplandecer porque llegó la hora de prepararnos y preparar a otros para la venida de Cristo. Así lo dijo el profeta Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es tiempo de prepararse. Es tiempo de poner en orden la casa. Es tiempo de poner en orden nuestra vida. It is time. It is time. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo sé, hay mucha gente que siempre dice, mañana me consagro. ¿Mañana? ¿Y quién te promete mañana? La semana pasada yo les dije que había dos cosas que a mí no me gusta hacer como pastor. I don't like to do that. Uno es dar consejería matrimonial, y ya expliqué por qué. Y la otra son funerales. No me gusta. No me gusta la casa de luto. No me gusta. Hace 2 días aquí en la iglesia, con nuestro querido hermano Carino y nuestra hermana Marta, tuvimos aquí el féretro de su hijo, Moisés. Y es doloroso. Duele. Pero saben, yo le decía a ellos que a mí me ha tocado estar en funerales y son muchos, muy tristes. Todos son tristes, pero hay otros que son más tristes que otros. Por ejemplo, en Chiapas me invitaron a un funeral donde el muchacho agarró la pistola y se suicidó. Se quitó la vida. Y como yo estaba predicando allá, vino un hermano y me dijo, pastor, ¿puede venir a dar unas palabras de aliento a la familia? Y yo, sí, cómo no, con gusto. Y ya en el camino le dije, ¿cómo murió el chico? Y dice, pastor, se suicidó. ¿Qué dices ahí? ¿Qué puedes decir frente al ataúd? Oh, Dios lo va a tener en la vida eterna. ¿Y cómo le va a dar vida eterna si la vida que tuvo aquí no la quiso? Y claro, uno dice, Dios tenga misericordia, porque la última palabra al final es de Dios y uno se tiene que agarrar esa misericordia. Pero sabes, amigo y hermano, aprendemos que la vida no está comprada. La vida no está comprada. You don't know you're going to wake up tomorrow. You don't know. Yo no lo sé. La vida no está comprada. La Biblia dice, get ready, prepárate para el encuentro de tu Dios. Yo pienso que todo lo que está pasando ahora está llamándole al pueblo de Dios no solamente a ver y entender, sino prepararse. Porque escucho ya los pasos del Rey que se aproxima. Todo a nuestro alrededor nos está diciendo, it is time de ponerte recto con Dios. It is time de poner nuestra casa en orden. It is time de poder prepararnos. It is time. Llegó la hora de poder buscar a Dios. Y yo creo que llegó la hora de poder despertarnos en este año para poder prepararnos para la venida del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, por lo cual dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Llegó la hora de despertar. Yo no sé cómo ha sido tu experiencia con Dios en los últimos años. Es between you and God. Pero cualquiera que haya sido tu experiencia, hermano, llegó la hora de despertarnos. Y todo lo que Dios está haciendo es tocando campanita para despertarnos.
Y si no es una, es otra. Y si no es otra, ¿cuántas campanas Dios tiene que despertar, que tocar para despertarnos? Y ¿sabes qué? Las campanas están sonando lejos. Pero yo te garantizo que en Puerto Rico están bien despiertos y buscando de Dios. Yo te garantizo que en Indonesia están bien despiertos y buscando de Dios. Te garantizo que en Australia también despiertos y están buscando de Dios. Dios no quiera tocar la campanita acá para que nos despertemos y digamos, please God, mercy on us. No. La Biblia dice, despiértate ya. Tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y el apóstol Pablo cierra diciendo en Tesalonicenses, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. De la higuera aprendamos la parábola. Cuando veáis que ya brota, vosotros entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, dice la palabra de Dios. Cuando veáis que estas cosas suceden, sabed, los sabios, sabed, los entendidos, sabed que el reino de Dios está cerca. El mundo ya está madurando para la cosecha. Todo a nuestro alrededor nos dice, la cosecha está a las puertas y nosotros deberíamos prepararnos para el encuentro de nuestro Dios. Casi ya hay que empezar a hacer maletas. No nos distraigamos este año, no nos distraigamos. Pongamos nuestra casa en orden, pongamos nuestra vida en orden, hagamos nuevos votos a Dios, busquemos a Dios como nunca antes y que estas señales que Dios nos está mandando podamos poner oído para oír la voz de Dios y ojos para poder ver la mano de Dios tratando de despertarnos. Cierro contando una historia. Yo escuché hace algunos años que en una población venía un sifón y un huracán, estaba junto a la costa, iba a deshacer el lugar y lo iba a inundar. Entonces el gobernador dio estado de alarma diciendo, dejen la población porque vienen inundaciones y más inundaciones y esto va a ser caótico. Y entonces la gente empezó a agarrar sus carros y empezó a irse, empezó a salir. Y entonces días después vino el primer sifón, se llenó de agua por todos lados y las calles estaban a reventar de agua. Entonces resulta ser que vienen en lanchitas y vienen con audífonos diciendo, megáfonos, población, los que todavía estén, salgan, que hay lanchas para que salgan, si tienen mascotas o lo que sea. Y los que quedaron rezagados, pues estaban siendo evacuados, ¿verdad? Y evacuados. Pero resulta ser que en una casa hay un viejito. Y el viejito que está en el segundo piso, viene el de la lancha y ve al viejito sentado en una silla. Él dice, oiga señor, usted no sabe de que viene otra inundación más, súbase a la lancha, vámonos. Y el viejito dice, no, gracias, yo me voy a quedar aquí. Dice, ¿por qué se va a quedar aquí, señor? Su vida está en riesgo. Dice, bueno, me voy a quedar aquí porque yo soy cristiano. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues yo ya le oré a Dios y Dios me va a rescatar. Señor, por favor, sea razonable. No, yo me quedo aquí, yo ya le oré a Dios. Al otro día vino la furia de la lluvia y de la inundación y prácticamente cubrió el segundo piso. Y entonces ya prácticamente todo el mundo se había ido y viene un helicóptero tratando de ver si hay más gente para sacar. Y entonces ve al viejito, pero el viejito ya no está en el segundo piso, el viejito está en el techo. Y está el viejito en el techo, ¿verdad? Todo mojado y todo, y sigue lloviendo. Y viene el helicóptero arriba y con el megáfono le dice, oiga señor, viene uno más grande mañana y ya no la va a contar. Si quiere le tiramos la escalera y lo rescatamos. Y dice, a mí no me importa, Dios me va a rescatar. Y se quedó el viejito terco. Al otro día vino la inundación y el viejito se lo llevó la inundación y se murió. Claro, es una historia, ¿ok? Pero la historia cuenta que en la resurrección de los muertos, el viejito resucitó. Y el viejito está frente al Señor. Y el viejito está bravo. Y el viejito le dice a Dios, Señor, estoy muy enojado contigo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque vino una inundación y otra inundación y otra inundación. Y yo te oré desde la primera que tú me rescataste.
rescataras y al final vinieron todas las inundaciones y me ahogué y me morí. Y tú nunca me rescataste. ¿Por qué me hiciste eso? Si yo siempre creí en ti y yo pensé que tú me ibas a rescatar. ¿Por qué hiciste eso? Entonces Dios le contesta y le dice, pero mi hijito, ¿y quién crees que te mandó a la lanchita? ¿Y quién crees que te mandó al helicóptero? Hay gente que a veces lo que necesita es un sacudón tan grande de Dios para poder ver y para poder escuchar la voz de Dios pidiéndole un cambio en su vida. La Biblia dice que Dios está cercano. No tenemos que llegar al terremoto de Puerto Rico, ni al incendio de Australia, ni a la devastación de Indonesia, ni a vivir en Irán como vino ahorita comiéndose las uñas. No tenemos que llegar a ese punto para caer de rodillas y hacer cuentas con Dios. Hoy es el día de buscar a Dios. Hoy es el día de prepararnos para el encuentro del Señor. Hoy es el día de buscar a Dios. Dios quiera que este año pueda ser el año en el cual podamos nosotros despertar a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de iglesia, de una manera como nunca lo hemos experimentado antes. Y que este año, si el mundo crece en alarma y en cosas feas, Dios tenga cosas lindas para su iglesia y que llegó el momento de agarrarnos a Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser encontrados, la palabra del Señor. Busquemos a Dios porque Él sigue todavía con los brazos abiertos. Y el que tenga oído, escuche la voz del Señor. Y el que tenga ojos, vea la mano del Señor. Y el que tenga esperanza, recuerde que Jesús dijo que el que a Él viene, no lo echa fuera. Y esperemos que este año, si es el año de la venida de Cristo, y si es el año que los eventos se van a dar, y si es el año que todo lo que la profecía decía se habrá de cumplir, no importa que venga lo que venga. Bienaventurados los que confiaron en el Señor, y bienaventurados los que se pusieron debajo de las alas del Todopoderoso, porque podrán decir como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, y aunque ande plaga por todos lados, no tendré temor ni de terror nocturno, ni aunque ande en valle de sombra de muerte. Y la respuesta es, porque tú estarás conmigo. Tú con Dios y Dios contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Preparémonos para el encuentro de nuestro Dios. Pongámonos de pie para hacer una palabra de oración y poder finalizar pidiendo al Dios del cielo que su bendición nos pueda ser dada y concedida en este segundo sábado de este nuevo año. Los que podamos, porque no caemos de rodillas, las hermanitas del canto van a pasar a cantar el himno final, al final de la oración, y caigamos de rodillas para despedirnos en esta tarde. Vamos a orar. Oremos. Buen Dios, amante Padre, gracias porque tenemos la palabra profética más segura. Entendemos que nada pasa en este mundo que esté fuera de tu control. Porque si tú pones reyes y quitas reyes y tú eres el Dios de la naturaleza, nada en esta vida pasa sin tu control o consentimiento. Y es verdad, a veces hay cosas que no entendemos. A veces hay cosas que no sabemos por qué las permites. Pero lo que sí sabemos es que tú estás detrás de cada hecho y acontecimiento que sucede, porque tú eres Rey que reinas desde el trono del universo. Y tu palabra dice que los entendidos entenderán. Y el día de hoy queremos entender, Padre, que nos estás llamando a buscarte como nunca antes, a buscarte en un nuevo anhelo y deseo de hacer las paces con Dios, de estar bien con Dios, de poder, Señor, hoy tomar la decisión de reconsagrar nuestras vidas a ti, porque entendemos, Padre eterno, como Jesús dijo, cuando veas estas cosas, levanta tu cabeza, levántate, resplandece. Llegó la hora de resplandecer. Y si habemos algunos aquí que nos hemos alejado, que no hemos sido lo que deberíamos ser, si habemos algunos que te hemos fallado, como papás, como hijos, como hermanos, como esposos, te pedimos, Padre, que este año pueda ser el año de la diferencia en nuestras vidas.
y que tú has prometido acompañarnos no solamente ayer, no solamente hoy, sino tú prometiste acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo.